Estamos acá con Juan Pablo Troncoso de Colectivo Zoológico para conversar sobre el proceso de creación de Dark. ¿Sí? Y, bueno, para comenzar, como vamos un poco también entremos al proceso de Dark, pero con una previa cortita, Juan Pablo, igual, para no comernos el espacio, pero también de tu relación con el colectivo más general, digamos. Ajá. Bueno, soy Juan Pablo Troncoso, yo soy actor y dramaturgo y empecé a trabajar con el colectivo. El primer proyecto que entré fue me invitaron para actuar en la obra Un enemigo del pueblo, que estrenamos el año 2014. Antes de eso también me habían invitado a un proyecto que lamentablemente nunca vio la luz, que se llamaba Proyecto Ciudadano, que era a partir de un texto de Thoreau. Y ahí el Nico y la Loren me habían invitado a escribir. Entonces así fue como llegué y luego empecé a trabajar en la parte de dramaturgia, particularmente en No tenemos que sacrificarnos por los que vendrán, después también a cargo también como de la dramaturgia de Dark, después y escribí así otras obras con el colectivo. Esa fue mi llegada. El caso de Dark en particular, Juan Pablo, ¿puedes contarnos cómo llegaste, cuál es tu primer recuerdo de la obra, cómo se concretó? El primer recuerdo que tengo fue una conversación que tuvimos, estábamos ensayando en la estación Mapocho y, fuimos a almorzar a La Vega y me acuerdo que estábamos hablando con el Nico sobre qué podíamos hacer para seguir trabajando juntos y estábamos hablando de obras clásicas y yo me acuerdo que le dije, le hablé de Santa Juana de los Mataderos, de Brecht. Eh, y creo que esa fue una de las primeras veces que hablamos como de, así muy el germen. Eh, y después empezamos a trabajar en la formulación del proyecto, que estaba como bien enfocado específicamente en una adaptación, reversión de ese texto de Brecht. Ese es como mi primer recuerdo. ¿Y por qué hablaste de esa obra como Santa Juana? A ver, cuéntanos ahí más. Estamos hablando de obras clásicas, estamos hablando como de Chekhov, Shakespeare, y yo me acuerdo que esa obra la leí en la escuela, eh, y me llamó mucho, me gustaba mucho esa obra, la propusimos para hacer como, para montarla, pero nunca la aceptaron, nuestro profe de ese entonces, y me gustaba como la radicalidad de esa obra y el análisis como que hacía así como bien descarnado de cómo funciona como la economía capitalista. En particular su relación también con la religión y en el fondo era como, honestamente partió como una excusa, así como ya, necesitamos trabajar, entonces encontremos un pretexto y después obviamente fue problemático en el proceso. Yo siempre decía como, o sea, o lo decía después. Como es muy raro como decir, ya vamos a hacer esta obra, pero no queremos hacer esta obra. Entonces era como esa resistencia que después terminó en algo muy bacán y que con el tiempo ha sido, creo que uno de los procesos más fructíferos en la historia de mi vida. Bueno, y quizá ahí, Juan Pablo, nos podéis contar después cómo se concreta. Ya ustedes adjudican el proyecto en el contexto de Fondart y empiezan a ensayar. Tienen esta premisa como de desarmar para armar, o desaprender para aprender, como que se ha repetido un poco esos tópicos. ¿Cómo sería tu propio proceso también, como en ese vínculo? Yo creo que, bueno, quizás se lo han dicho, pero creo que para todos fue como un momento de mucha intensidad y eh, súper complejo en términos personales, como que se mezclaron muchas cosas, pasábamos mucho tiempo juntos, estábamos como trabajamos también en otra cosa juntos, como con el Nico, el Guille, el Germán. Eh,
y veníamos de No Tenemos, que también fue como bien intenso. Yo, mi proceso, como mi relación con Dark fue súper problemática, porque también en un principio, o sea, creo que fue una de las épocas donde más ejercicios de escritura hicimos, por ejemplo, y yo en un momento como que dije y conversamos con el Nicolás Loren como yo dije como no voy a escribir esta obra solo porque como que lo que está ocurriendo en este proceso, yo no puedo como, creo que un poco que me desbordaba y un poco que me parecía más interesante como integrar en la diversidad de voces que estaban apareciendo, pero en ese sentido creo que para mí fue súper como formativo, por ejemplo, probar muchas cosas, como ejercicios de escritura. Oye, Juan Pablo, disculpen que yo interrumpa, como tengo mala conexión también, me monto a veces, Está perfecto. pero es como para que visualicemos esos documentos de los ejercicios, Pía, si podéis compartir pantalla, como ¿Ya? para no dilatar y irnos como a que nos podáis contar un poco de ese proceso de los ejercicios, Juan Pablo, que es como bien distintivo del proceso, con los documentos ahí, como qué ejercicios hicieron, cómo fuiste tú también ahí favoreciendo ese espacio de indagación, de investigación y de creación a través de un poco lo que nos estabas contando de un texto que te parecía que no ibas a escribir o a reescribir solo, digamos. Ya, pues, démosle. Ahí tengo los docu. Claro, tenéis como... Dark, sí. Me voy a meterme a Dark. ¿Qué es eso que decía ahí? Archivo físico. Después te voy a preguntar. Está en tu carpeta. Es que eso era para la otra cuestión, que es como con lo que tenemos, las cosas que tenemos físicamente, pero no puse nada. Bacán. Sí, pues a mí me gustaría como sobre esos mismos ejercicios preguntarte cosas que tú te acordás y que para ti fueron como decidoras, y podemos ir abriendo y mirando los documentos también. Sí, pues, a ver, caleta de cosas. Qué buena. Yo creo que quizás donde están los ejercicios era uno más arriba que decía como ejercicios 3 o algo así. Un poquito más arriba. Ejercicio JP 3, creo. Este. Está medio lenteja, amigo. Ténganle paciencia. Está bien. Ahí se ve. Ya. Qué ridículo. Bueno, hacíamos harto eso de como que un ejercicio que yo igual sigo haciendo mucho, que no es nada nuevo, pero es como escribir con música. Igual creo que nunca hemos sido, por ejemplo, mucho de hacer training, pero en Dark hicimos training, hacíamos como improvisaciones, y en ese sentido creo que los ejercicios tenían también algo bien exploratorio, como de, por ejemplo, el escuchar música y escribir, que es como un calentamiento, pero también para permitir que como que vayan aflorando como esas otras sensibilidades. Y después los otros ya eran como provocaciones, incitaciones, como para situarnos en como juntar como política, economía y como memoria, recuerdos personales, sensibilidades, subjetividad. Entonces, por ejemplo, hay, claro, un ejercicio de un extraterrestre, que es como eh, un extraterrestre que llega, que tiene estas introducciones ridículas, pero que es un extraterrestre que llega y que en el fondo le piden un informe sobre su experiencia en la Tierra. Y ahí cada uno escribía como desde su perspectiva, y bueno, hay gente ahí en el grupo que escribe súper bien, la Vivi, la Loren, el Guille, creo que como personas que escriben mucho. Igual todos escribíamos y era divertido. Ese no sé quién es, creo que es mío. No sé si están, sí, ese es mío, pero hay unas recopilaciones. Ya, esto es solo mío, porque hay otros que están todos, yo creo que son. Ya, hacíamos harto, eso también hacíamos harto, eh, como que nos obsesionamos al principio con los cavernícolas. No me acuerdo por qué apareció como esa imagen, eh,
y empezamos a armar miles de historias, así como había una vez, el problema fue, y finalmente, y mezclábamos personajes como cavernícolas, filósofos, habían como ciertas figuras que se están repitiendo. También buscamos ahí, por ejemplo, ese Juana trabajaba limpiando los baños de un mall, como ¿dónde está esa mujer al día de hoy? Eh, También la pregunta por el dinero está más abajo, pero ese ejercicio no funciona mucho. También había cosas que no funcionaban, obviamente. ¿Por qué creéis que esas cosas funcionaban menos o no? Es que yo creo que nos dimos cuenta que, por ejemplo, esa que habla, en Santa Juana de los Mataderos se habla del dinero. Y este ejercicio es divertido, era una estupidez, como que era que revivían a Brecht. Reviven a Brecht y él se encuentra como con una tataranieta y claro, Bravo. escribir claro, un diálogo entre Brecht recién resucitado que despierta en Chile. Y habían escenas bien buenas, están por ahí dispersas. No, yo creo que las cosas más explícitas no funcionaban tanto, como que creo que la obra era media evasiva en general, entonces como creo que todo lo que fuera como lo veo ahora, en ese momento estaba completamente perdido y no veía nada. Eh, lo que era como un poquito más evasivo, creo que funcionaba. Ese otro también era divertido, era como que tenía estas introducciones muy largas. Ah, es un flight, qué horror, cómo ocupar esa palabra, que lo condenan a la pena de muerte y tiene que escribir un texto para la muestra de dramaturgia, y así se salva. Y ahí cada uno escribía como esos textos. El extraterrestre también. Se adelantaron. Claro, Sí. el Liga, el Matadero. Bueno, la figura del matadero también siempre estaba presente. ¿Y cuál es, en esa relación con el Matadero, Juan Pablo, tenéis que haber algunas referencias que no eran solo Juana, aparte de la música, o como otras imágenes que construiste, otras literaturas? eh, Uy, qué buena pregunta. Mm, ¿Sabes qué? ¿Mm? No sé, es raro, como que ahora que lo pienso, quizás creo que esta ha sido en general de que, bueno, veíamos también hartas fotos. Eso hicimos harto, que como habían selecciones de fotos que probablemente, no sé, ya comentaron la Lorraine, y escribíamos también sobre fotos a partir de fotografías. Pero yo creo que esta fue una de las obras donde yo en general leo mucho cuando escribo, y creo que en esta como que leí poco, porque como que no sabía como de dónde tomarlo. Al principio leí hay unos documentos que hablan sobre el concepto como de hegemonía a partir como de Gramsci y de Raymond Williams, como cosas más teóricas, pero después como que literatura, No. no. em, Ahí ya vienen apuntes. Creo que hay otro documento que tiene las cosas del resto también. Espérate, hay uno que dice reporte. Ese fue un ejercicio que planteó el Nico y la Loren y que creo que fue uno de los importantes también. Estructura reportes, creo. Aquí. Ese. Y que dijeron como que cada uno como que escribiera una especie de reporte sobre... está lleno de apuntes, qué horror. Eh, ¿Qué es Dark? Escena de Dark Oscuro. Entonces que cada uno como que escribiera un reporte de su experiencia y ahí la weá adquirió un tono como medio eh, autorreflexivo, metateatral, como en relación al proceso. Y ahí hay un texto del Guille, que el Guille escribió como una especie de reporte ficcionado sobre el propio proceso creativo de la obra, y ese creo que también fue un texto como bien fundacional. Eh, Ahí creo que también yo leí harto a Borges en un momento, sí, como que volví como un poquito a Borges, en esta idea de estos textos que se van como comiendo la cola. No, esto no tiene esto es como...
Pero hay algunos indicios acá de algunas cosas que alguien tiene que haber dicho, la Bibi, Guille, Neira. Como que hay un par de cosas, pero claro, no están los ejercicios, está lo de Gramsci que decía, y la escena sobre Sí. Juana, el ejercicio 2. Espera, ¿podéis bajar un poquito? Perdón. Yo creo que en escrituras dark están los textos de la mayoría. ¿Sí? Sí. Igual en ese sentido, como que probablemente lo dijeron, pero tuvimos ahí como dos partes del proceso. Esta primera, ya sí, esta es la recopilación. Pero es divertido porque sabéis que en realidad la mayoría de estos textos no llegaron a la obra. ¿Y cómo era ese proceso, Juan Pablo? Quizás nos podéis contar, porque, claro, tú decís, había como ejercicio, me imagino que el ejercicio, escena, no sé qué, probaban algo, después escribían, después me imagino que se volvía a la escena y después tú volvías ya a reescribir, Sí, ya. sí, sí, y sobre todo como que, ¿sabéis que como la primera versión de Dark, yo no sé muy bien cómo logramos llegar a eso que hicimos? Como que ocurrió y de una manera muy caótica y media catastrófica y no sé, yo personalmente estaba en un momento horrible de mi vida, entonces como que tengo como lo tengo como medio borrado, no borrado, pero como que hay partes medias borradas. Y la segunda parte, que fue como cuando dijimos, ya, esto es lo que tenemos, como démosle una vuelta, ahí sí lo tengo mucho más claro y fue mucho más consciente, y ahí yo reescribí muchas más escenas, ordené, como que tuvimos estas conversaciones. La primera yo diría que fue más como este montaje entre todes, Nico, Loren, desde afuera, eh, pero lo que hicimos sí fue probar muchas estructuras, como recuerdo que imprimimos muchos borradores, como de, esta es la primera versión, segunda versión, y en eso fuimos cortando, creo que siempre había mucho material. Mm. De hecho, hay un texto ahí que Oye, dice, el material se reproduce hasta el infinito, como una enfermedad, que es como, sí, siempre había demasiado texto. Era como un express. claro. ¿Y qué implica? O sea, me imagino, me pregunto por qué implica, qué carga o qué desafío, qué desgaste quizás también, o no, yo estoy poniendo ahí ideas, pero entrar a picar, entrar a cortar, entrar a estructurar un proceso tan caótico, entrar a estructurarlo desde el texto. O sea, ¿qué pasa contigo ahí como persona, como sujeto, como sensible también, no sé, pues? Mm. Eh, ¿Sabes qué es difícil? Porque por eso, como que creo que como grupo y en general cuando hablamos siempre volvemos a este proceso porque con el tiempo creo que para mí es como de los procesos más formativos y pedagógicos que he vivido, así como de muy doloroso, pero también a la larga decir, puta, la cagó, cómo sirvió. Y en ese sentido teníamos muchas discusiones, porque yo en un momento, por ejemplo, me acuerdo que entre que hueveando, ¿no? Yo decía, tenemos que decir que esto es una obra de danza, ¿cachai? Como tenemos que hacer una obra de danza, como donde lo más importante sean como, hacíamos también hicimos una vez como esta obra de Beckett, que son como estos personajes que van como caminando en un círculo, o sea, como en una especie de cuadrado, y hacen como diagonales, como que... había una dimensión ahí como media dancística y como que creo que como que intentamos como, no coartar, pero como le quisimos dar forma al caos sin tener como ninguna directriz. Y eso creo que fue complejo. Y en la segunda parte del proceso sí teníamos más directrices. Como que dijimos, ya, esta es la historia de 4 hombres que asesinan a una mujer. Y desde distintas perspectivas. Entonces, eso obviamente sirvió como eje y para estructurar. Y en ese sentido, obviamente, era mucho más fácil meterle mano al texto. Pero creo que esa primera parte del proceso puta, es algo que entre que me daría terror repetir, pero que me encantaría porque hay como un abismo en eso y una riqueza en lo que va surgiendo que es como difícil de contener, como que al momento de llevarlo al papel o de llevarlo a la puesta en escena,
ahí creo que, no sé, que se necesitaba más experiencia, más convicción también, pero creo que realmente como que nos ofrecimos al caos, como que nos entregamos al caos. Y después llega el miedo, pues, obviamente, como dice, ya hay un estreno, hay que estrenar. Hay un contexto, como que eso es cuático, como que hay que estrenar, si no quizás eso hubiese sido, no sé, infinito. Sí, sí, y quizás ahora hubiésemos dicho ya, no sé, ¿sabéis qué vamos a hacer una performance, vamos a hacer algo virtual, vamos a hacer una obra y vamos a entender esto como una experiencia heterogénea? Pero en ese momento también era como, bueno, hacemos obras de teatro, ¿cachai? Como, Claro, sí. Oye, y esas dos partes, como esas dos etapas, ¿cuál es el entre esas dos etapas? ¿Por qué pasan a una segunda etapa? ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? concretamente fue porque tuvimos la posibilidad de presentarnos en el Sidarte y teníamos una invitación para ir a presentarnos a España. Y luego también nos presentamos en el Festival de Las Condes, entonces habían como una especie de compromiso y fue como ya. Y porque también quedamos como eh, quedamos como con el bichito, como con la necesidad de decir, esto que está no nos gusta, no nos basta. Entonces fue esa mezcla. O sea, la temporada de Matucana 100, el estreno y todo, eso es parte de la primera etapa. Sí, esa es la primera etapa. Sí, esa es la primera etapa. De hecho, no sé si después volvimos, nunca volvimos a tener funciones de esa primera versión, que tuvo momentos catastróficos y sí, tuvo momentos catastróficos. Como que peleábamos todos, o sea, estábamos en la pelea con la obra en esa temporada. Si tú tuvieras que hablar ya, porque igual más o menos tenemos ahí una narrativa de este proceso, qué sé yo, después hay otras versiones y parece una obra que es como por definición mutable, ¿no? Va cambiando, etc. Tú, como para tus procesos de escritura posteriores, eh, como si pudierais como transmitir o decir, mira, esto fue algo que entendí en ese momento, como en mi proceso escritural, no sé qué, y que después yo lo he experimentado de otra manera o he probado de otra forma. ¿Qué sería eso? Si es que hay algo, estoy especulando también. Sí, sí, uf, varias cosas. ¿Eh? Yo creo que uno que es una pregunta abierta, que es cómo, cómo puede convivir como la disidencia y la diferencia dentro de una misma obra, como esa heterogeneidad es algo que me parece como hermoso y muy complejo, como sobre todo cuando son de procesos de escritura más colectiva. Cómo serle fiel y también la dificultad de serle fiel al proceso. Creo que hay que serle fiel al proceso. Eso yo creo que es algo que aprendí de Dark. Como que hay que confiar en el proceso y que el proceso tiene que ser parte de cualquier tipo de resultado. Mm. Y luego, en cosas así como ya más personales mías, yo creo que es fundamental saber a dónde quieres llegar. Es algo que, por ejemplo, en la obra que hicimos después, en NIMBY, como que fue muy claro así. Y lo conversábamos y me acuerdo, yo dije, como la obra tiene que terminar acá. Y eso creo que es como, creo que hay un alivio así gigantesco después de eso. A veces no se puede, pero a veces igual creo que es como, es una imagen, creo que con eso basta. Algo así, algo por el estilo. No importa cómo, pero por ahí se tiene que llegar más o menos a algo. Está. Sí, como, ahí veremos cómo llegar, pero en el fondo sabemos que hay que llegar ahí. Y este texto, Juan Pablo, porque dice así como
texto Dark 1. Esta es como de la primera etapa, una versión de la primera etapa. Sí, sí, es de las primeras etapas. Ahí, por ejemplo, claro, uno de estos reportes, el primer día, Ah, y estaban como bien separados. Bueno, el Guille fue el que inventó estos nombres, pues nos puso así como... El Guille inventó los nombres de los personajes. Entonces estaban como estos testimoniales. Ese texto, por ejemplo, lo mejor del César, esos son 4 textos que en la última versión es una escena de como 8 minutos, que se extendió así. y queréis como compartirnos una, no sé, también puede ser de tú, si lo tenéis por ahí, o de lo que vemos acá, queréis como compartirnos alguna parte que te guste mucho, que todavía te provoque como mucho placer, como leerla o verla o escucharla, para que la escuchemos como en tu... Sí, pues, a ver, voy a Dale, buscar no, aquí voy a dejar de en- compartir. Tómate el tiempo nomás, Juan. ya. Acabo que la carpeta de Dark es la que más me Es acuerdo enorme. bien. Qué horror, weón, Oye, qué para acá poder horror. escucharlo a ustedes, porque esta guía, así como, oye, no, ese texto es no sé qué, porque si no, también uno los ve y son como versiones. Fome, ¿cachai? Sí, es que, Sí, puta, es pues, que en el momento, o sea, ahora digo, puta, le debería haber puesto fecha a todo. Yo como que ahora le pongo fecha a todos los borradores. Igual después a Juan Pablo te podríamos pedir ayuda como para ordenar las versiones y que en la Obvio. colección podamos subir como los ejercicios más emblemáticos quizá Ya, de pues, escritura colectiva y también un poco un orden igual de las versiones bacán. del texto. Sí, feliz. Pero está bueno, es bacán, esta idea con el Guille leímos un pedacito, que él leyó esta parte, la obra es como que se hace espacio, como con un cuchillo que va atravesando, algo así decía, no me acuerdo bien. Ah, ya, sí, sí. Ay, a ver. Un textito como de la versión final, ¿no es cierto? de lo que tú quieras, la verdad. Como que no hay algo como que tú lo leas y decís como, oh, qué bacán. Que bueno, a uno le pasó con el tiempo que ve las cosas bacanas también, pues. No solo lo... ¿Y el Germán leyó algo que hizo el Germán? Que lo sabe. No, con Germán hablamos sobre también pero mucho sobre el actor, sobre él como actor también. En verdad ha Bacán. sido para nosotros también una deriva, cada conversación ha sido muy distinta. Ya, ¿sabes qué me gusta? Y siempre me ha encantado no la leo entera, pero un pedacito de la escena final, que es como una escena que hablan de la cámara, y porque como que la obra se acaba ahí y es como una felicidad. Me daba mucha felicidad cuando la obra se acaba, y esa escena me gustaba igual porque era como que sentía que había como un alivio como en nosotros y como en el público también, como, entonces, como que me gusta esa escena. La- Si queréis compartir la pantalla, está para Ya, compartir, sí. o si no... Aparte que una escena que escribí yo, qué Barça. Por eso me gusta más. Qué chanta, man. Entonces ya preguntan, ¿quién va a grabar? Y Juana dice, la idea es que todos grabemos. Osvaldo dice, yo prefiero actuar. Bueno, ahí siempre hueveábamos porque Osvaldo es el Neira y como que decíamos que él era un robot, ¿cachai? Como que siempre decíamos como, bueno, 3 hombres y un robot. Claro, estúpido. César dice, yo cocinar, yo no sé hacer nada o cantar, yo prefiero escribir. Escucha, yo no sé si vamos a ocupar textos, vamos a improvisar. La idea es que sea espontáneo, como la vida. ¿Y cómo empezamos? No sé, pero el final está listo. Y el principio es que no necesitamos saber cómo empieza. Podemos partir por el final y después se ordena todo. Lo que se ve al final es lo que importa y ahí recién vamos a entender algo. No tenemos mucho tiempo. Después resolvemos el orden. Puede parecer caótico, pero es normal, es parte de la vida. La realidad es un enjambre de palabras, imágenes sueltas. No podemos tener miedo.
Después vamos a ver el resultado y estoy segura que todo va a tener mucho sentido, creo. ¿Sí? Podemos trabajar en este computador, ocúpalo tú y cuídalo harto. Ojo con el cable que si se desconecta se va negro. Es bien antiguo. Ahí está repetido. Hay que construir un par de paredes. ¿Te puedes hacer cargo? Hay una imagen de referencia. Aquí está la caja de herramientas que me conseguí. No necesitamos que sea exacto, son solo réplicas. Tú sorpréndeme. Tú me vas a cocinar. Evidentemente faltan cosas, pero cualquier problema lo vamos a ir resolviendo en el camino. Vamos a avanzar sin transar, sin miedo. Hay que pasarla bien. Pueden traer su almuerzo y dejarlo ahí. Yo compré algo para tomar. Hay café, galletas. Me conseguí unas pelucas para que podamos probar. Bien, afuera está todo. Empecemos por el final. Genial. Está justo, además, sobre lo que estabas hablando de la imagen final, ¿no? De cómo poder tener quizás ese punto de llegada Sí, que ayuda. sí, y eso, por ejemplo, esa imagen final, bueno, no sé si lo dijeron, pero también surgió de una improvisación que estuvimos así, trajimos unas ropas, vestido y la Bibi se puso ahí, empezamos a vestirla, una música, y estuvimos así como 1 hora y media improvisando y nada, pues quedó esa imagen final y que siempre decimos, ya, pero ¿cómo lograr que eso que ocurrió en el ensayo ocurra ahí, ¿cachai? Hagámosla, extendámosla, no sé, bueno, como esa potencia del proceso, eh, ¿cómo Este llevarlo? texto, este texto final es de la primera, o sea, ¿es también en el estreno Matucana o lo escribiste posterior? Eh, no, esto está en Matucana. Hay como alguna. Lo que sí, Mm. es que lo que sí hicimos para creo, para la segunda versión, como que, como que infiltramos el texto de como de autorreferencias. Entonces, como la realidad de un enjambre de palabras, imágenes sueltas, algo que se dice al principio, el cable que se desconecta se va negro, algo que se dice en mi escena, son solo réplicas, algo que dice el Guille, como que está todo como infiltrado así, de textitos que se van diciendo antes, como en esta idea de que la obra se va como comiendo a sí misma. Oye, Juan Pablo, hemos hablado harto con tus otros compañeros de las sensaciones también, incluso casi corporales que surgieron de este proceso para ustedes. Y acá aparece este texto de que hay que pasarla bien, cuando quizás habitaron más el sufrir, más que pasarlo tan Sí. bien. ¿Cómo viviste? ¿Esto es un deseo, es un anhelo el que hay que pasarlo bien? ¿O pudieron gozar también? ¿En qué momentos pudieron acercarse más al goce también con el teatro? ¿Qué pasa ahí con esas sensaciones que son parte de la historia de Dark? Uf, sí, yo creo, tampoco digo como, oye, este fue el proceso más difícil de la historia del teatro, pero creo que nuestra experiencia sin duda lo fue. Y creo que hay que pasarla bien, es como un anhelo también y como como tú bien decís, como ya basta, ¿cachai? Como hicimos esta weá y está bonita, hagámosla, como pasémosla bien. Y la pasábamos bien, haciéndola, creo que hubo momentos donde la pasábamos bien, hubo ensayos muy entretenidos. Eh, lo que pasa que eso obviamente entra a dialogar con, no sé, el frío, el invierno, la lluvia, en mi caso, no sé, el insomnio, estar horriblemente mal con una pareja, como con la angustia, como que dialogan esas cosas, pero por eso también creo que cuando hacíamos esta escena, llegaba al final, me acuerdo que el Germán cantaba, era muy emocionante, siempre ha sido muy emocionante, y también creo que es muy, a mí me emociona mucho como ver el proceso de la obra, como también como y eso también es algo que yo no sé, se lo agradezco mucho a la Lorena, al Nico, como esa capacidad de trabajo, como de trabajar algo y como de, no sé, es algo súper artesanal, creo, como está la obra y vamos picando, como adentrándonos aún más, dándole más forma, como que
nunca quedan ahí, siempre está como, creo que eso es algo que yo he disfrutado y aprendido mucho en el colectivo. No digo que sea la única compañía del mundo que haga eso, pero como de ver la obra como un organismo, así que está vivo y, no sé, te va contaminando, igual, no sé, desde el nombre de la obra, como que igual hay algo medio místico, como energético, hay algo medio como de virus, de contaminación, como, no sé, supongo que había que entrar en esa energía como para hacer lo que había que hacer. Eh, y también creo que rescato mucho la idea de como que hicimos no tenemos y dijimos vamos a hacer una obra totalmente distinta, y no sé si es totalmente distinta, pero creo que en parte sí, y eso también creo que era súper satisfactorio, como realmente creo que fue como muy honesto. Claro, claro, y después de una obra que había tenido harta repercusión también, Sí, se arrojaron al caos, po. Eso fue lo que hicieron, se lanzaron ahí. sí, Quizás necesitaron también perderse, abrirse. absolutamente, sí, absolutamente. Creo que no, las otras obras que hicimos después, buenas, malas, peores, mejores, creo que no hubiesen sido posibles sin Dark, como que sí, es como una escuela en sí misma. Mm. Y por eso es muy querida también. Eso que tú decías es interesante, porque también creo que es como una inflexión como en la trayectoria o en el devenir artístico de una persona, como necesitar perderse, ¿cachai? Como que finalmente también tenemos una formación de procesos artísticos que son como, que no incitan esa pérdida, sino que incitan como la productividad, llegar a una obra final, dar el examen, cerrar, concretar, publicar. Eh, aunque fuera por unos meses sentir eso, que es muy agobiante, porque es como Sí, un mundo que no conocemos, cuesta mucho tener fe en el caos, pero algo sale, ¿no? Hay algo ahí que se rescata y que se ve también. Uno lo ve como espectadora, como en el trabajo, hay como, incluso en el desajuste que te puede... Para mí ha sido bien fascinante escucharlo en estas conversas, como pensando en eso y como ahí hay algo que es súper importante para quienes estamos fuera del proceso y como que aprendemos de eso también, ¿cachai? Y en esa misma bacán. como línea, no sé, pues como a mí me gustaría, ya llevándote quizá como para otro lado, pero preguntarte a ti cómo son tus procesos de escritura hoy día, ¿cachai? O sea, cómo, sin pensar esto, sino que ya como hoy día trabajáis, cuál es como tu estructura de trabajo o depende de cada proyecto, qué sé yo. Mm. Eh, o sea, en términos generales, sí, creo que depende de cada proyecto, pero en general tiene que ver, creo, son procesos lentos en general, creo que me demoro. Admiro mucho a las personas que escriben así como harto. Eh, y creo que tiene que ver con leer harto. Me gusta leer, como más que ver películas, como que me gusta leer. Me gusta leer. Necesito también hacer como listas de música, así como de Spotify, como de, como que tengan que ver con el universo. Sí, como que sabéis que no veo muchas películas ni como documentales vinculados, como que me conecto más a través de la lectura, y también soy mucho de como, tengo así como documentos muy extendidos de apuntes, como mucho, 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 mucho. Y de ahí, y de apuntes en papel y de apuntes en mi... Es un proceso medio caótico, pero que en mi mente igual es relativamente ordenado. Y después viene como ese condensar. Me cuesta mucho hacer como estructuras, como que no lo hago, no. Armo como estructuras en mi cabeza, pero no armo como mapas, porque en general, dependiendo del proyecto, pero en general no me gustan como, a pesar de que he escrito quizás mayoría de obras como más ordenaditas, pero ahora estoy más en una onda más como
más poética. ¿Y son escrituras de dramaturgia, Juan Pablo, o también así poesía, narrativa, o De más dramaturgia? dramaturgia y poesía, sí, estoy escribiendo harta Mm. poesía. Pero sí, sí, y de hecho he tenido, hace poco tuve como un pequeño problema, creo, por eso, en un proyecto, en una obra, porque le faltaba personaje, según la persona a cargo. Ahí, perdón, ahí son, Juan Pablo, procesos que tú asumes también sin actuar, ¿cierto? O sea, hay algunos Sí, procesos que tú tienes, eres el dramaturgo, pero no actor, sí, sí, ¿sí? sí, varios, sí. Y en este caso con el colectivo zoológico que has tenido la función de dramaturgo o de ir ordenando también, editando, construyendo esa dramaturgia colectiva, como en el caso de Dark, ¿qué significa o qué implicancia, cómo vives también esta doble función, como esta doble militancia, como el Juan Pablo escritor, el Juan Pablo actor? ¿Cómo se ¿Sabes juntan? ¿Sabes qué? Sí, mejor de lo que yo esperaría, porque, por ejemplo, acá en Dark Webeamos y hay unos textos, como que hay un texto mío que dice como, digan los textos, como, creo que tenía un momento medio policial en Dark, como de, bueno, está el texto, di la weá que está escrita, ¿cachai? Como di las palabras. Y en general igual me pasa eso, como en Casa de Muñeca era como, di el texto, escribí el texto y está ahí y por algo está escrito, y es como algo que me... Pero creo que también ha sido muy formativo en ese sentido, como no es algo... Al principio me daba pudor, eh, pero, pero me gusta, como que me es mucho más fácil aprenderme los textos, Mm. que quizás es ¿Y, obvio, pero ¿Y tú como actor también eres Mateo con el texto? ¿Tratáis de decirlo al pie de la sí, letra o te dais las libertades también? me doy pocas libertades. A veces, no, me doy pocas es que hay gente que es muy Barça. Hay gente que es demasiado Barça y es como, o sea, está bien, pero es como, estáis cambiando la palabra, está cambiando el sentido de la frase, como hay una persona que estuvo ahí como idiota como en el Word, entonces como o no sé, me acuerdo una vez que leímos un primer borrador, no voy a decir la obra, y un ser, como, la primera vez que lo leímos, como que empezó a cambiar palabras, entonces yo era como, es la primera vez que lo estáis leyendo, como, Y léelo, lo estáis, claro, y lo estáis leyendo. claro, como, léelo. No, pero ya no soy tan policial, no. No, no creo nada, no sé por qué eso. Oye, Juan, Ahí dice, hay que decir las palabras que dice el texto. Si decimos lo que dice el texto, lo vamos a lograr. Es la fe en el lenguaje. Toda la fe en el lenguaje. Sí. excelente ese texto. Pero mira cómo estás hablando. Oye, Qué bien. y así como desde hoy día, por ejemplo, ya pensando que estáis en poesía también y que estáis como, ¿podría ahí, Juan Pablo, como especular o inventar una lista como de lecturas que te evocan un poco este proceso? Incluso como poemas, ¿cachai? O autores, si tú dijeras como, no sé, pues esto es demasiado como... Está bueno, como a posteriori tú decís, Pía. Sí, Así como como, posterior y como desde ahora, o sea, claro, Sí, yo como bacán, está que bueno el uno le podría ejercicio. poner lecturas a su vida pasada, ¿cachai? qué Como... buena, qué bacán. ¿Sabes Quizás qué? no para ahora, para terminarlo, pero está bueno el ejercicio, la idea. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Igual pienso mucho en, creo que hay harto de, un poco de, y porque el Guille lo trajo a colación, pero hay harto como de Bolaño, de algunas cosas, sobre todo como en estos reportes. La mina también, Ah, o sea, el rollo como del femicidio es súper bolaño. sí, sí. Igual, y creo que también diría que hay algo medio, quizás más en los textos de Juana, como un poquito como de la Silvia Plath, como creo que hay algo de ella. Y bueno, eso que mencioné de Borges, creo que estaba presente. No sé, pero le tendría que dar una vuelta. Yo creo que quizás me quedo con esos tres. Ya, igual como que, claro, entre la vuelta entre Silvia Plath y como Bolaño y Borges, ahí Sí, ahí. creo que.
Creo que hay algo medio darkístico. Sí, de más. Pero igual, quizá lo podemos dejar como de todas maneras teniendo esas tres cosas, pero si hay algo que tú decís, no sé, pues de la Silvia Plath, uno de los cuentos. Yo justo me estoy leyendo Ya. los diarios además de la Silvia Plath. Entonces, Uy, los vi. no, estoy ahí, pero ¿Y no qué puedo. tal? A veces la odio y después la quiero. Paso por etapas, pero estoy adicta, así como que he trasnochado los últimos 3 días leyéndola. Ay, Entonces, qué la bacán. quiero nombrar ahí. Pero sí, como que si hay algo más particular o algo de que los cuentos que tienen esa cosa como media perversa también y muy Mm, perversillo como en todo lo doméstico. Y a lo mejor ahí también podemos hacer el link desde la colección a esas lecturas, ¿cachai? Como para que la gente, como que podamos abrirnos. Si es que te dan ganas. ya, ya, sí, no, sí. De hecho, es que también voy a releer porque como es muy heavy, como que en realidad creo que en las otras obras tengo mucho más presente también como cuál era como mi imaginario así como literario. Mm. Eh, Mm. y creo que en esta estaba como mucho menos presente. Pero está bonito, yo encuentro como ejercicio pensarlo desde el hoy, o sea, Sí, porque ya hay una cierta distancia con el proceso de Dark, ya Dark, como tú mismo dijiste, es un organismo en mm, sí, y a ese organismo desde el Juan Pablo de hoy, que no es el mismo Juan Pablo de su vida en el momento de Dark, poder pensar qué resonancias textuales, literarias, desde el hoy, tienen relación con ese proceso de Dark. bacán, me encanta. Y lo otro también que sería súper bueno incluir en la colección es lo que te comentábamos de algunas de las versiones y algunos ejercicios de escritura que hayan sido importantes para el proceso, que ahí tú nos podrías, y sería una gran ayuda como de mandar los links o bajarlos y mandarlos adjuntos en un mail, Ya, pues, quizás voy a con anotar. algún comentario, porque también nosotras desde ARDE nos hemos dado cuenta que por una parte está la descripción del documento más formal, como más descriptiva, así, desde una línea más de los archivos, pero que nosotras también somos un grupo de creadoras también, investigadoras o venimos desde distintas formaciones que no son precisamente la archivística. Entonces, nos Mm, interesan esos comentarios, esas ideas, ese sentir también que ronda el documento, que no es chao. necesariamente de la biblioteca, como de ese campo. Sí, Entonces podemos, tenemos Bacán. esa posibilidad de ponerle más carne también. hemos tratado de verte en este proceso como de darle como de, no es, como un poco la sensación, como que, que tenga que podamos narrar algo a través de los documentos, obviamente que los documentos estén bien como catalogados y todo, pero también con ustedes ha sido bien interesante porque cada proceso es distinto, pensar el asunto del matadero, como que hay una lógica ahí, como que atrás hay algo y se nos ha aparecido, entonces por eso también como las partes, Buena. ¿cachai? Como cómo Sí, hay afectos ahí que van apareciendo y nosotras como desde la distancia también podemos leer eso. O sea, a lo mejor en algún momento te vamos a contactar o te va a contactar la Javi Briñardelo que está como catalogando, como para agregar algunas cosas, como hacer un poco más una catalogación de lo sensible, que es súper difícil de transmitir, pero experimentar, hermoso. a ver si funciona o se nos cae, pues, pero hay que probar. Me encanta. Así que en No, eso. bacán, bacán, bacán. Me encanta. El sentir que ronda el documento. Me encanta. Bacán. Así nosotras también nos contaminamos con esta energía más caótica de Dark y nos No. salimos de la estructura, de la estructura archivística un poco. Bacán, porque contamine, que lo contamine todo. Está bien. Oye, Juan Pablo, muchas gracias. Ha sido una súper buena conversa y yo creo que con la Connie nos quedamos como bien motivados.